Muy buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Hoy nuevamente estaremos continuando con la lectura de la Biblia, el libro de Segundo de Reyes, capítulo 18, que dice así: reinado de Ezequías. Dice así la palabra del Señor, ¿no? Pero vamos a orar antes para que sea Dios quien permita sea, eh, que sea utilizado por Él para que pueda transmitir la verdad de la palabra del Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias Señor Dios por tu palabra, Señor Dios, que nos has dado, que nos brinda, Señor Dios, para que nosotros podamos, Señor Dios, leerla, entenderla y conocerte más a ti, y a fin de que podamos, Señor Dios, también vivir, vivir sobre la tierra, Señor, es decir, tener sentido de existencia en este mundo. Gracias, Señor. Ahora, Señor Dios, enséñanos a cómo vivir aquí, Señor Dios, a cómo convivir con la humanidad, cómo, Señor Dios, enfrentar las adversidades a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Reinado de Ezequías, dice así. Segunda de Reyes, capítulo 18, dice así: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió, y hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Es decir, que mientras Osías reinaba en Israel, no, al tercer año del reinado de Osías, Dios levanta un rey en Judá. Este rey se llama Ezequías, hijo de Acaz, el cual reinó durante 25 años, es lo que menciona, y, 29 años en Jerusalén. ¿Y qué es lo que hace él? Él tumba los distintas estatuas que se habían levantado, tumbó la estatua de acera, tembló, es más, también quitó, ¿no? La estatua de bronce, ¿no? La serpiente de bronce que había levantado Moisés, porque ya la gente idolatraba a esta imagen ¿no? Que es la serpiente de bronce, no lo estaba idolatrando, le quemaban incienso, ¿no? Cosa que la humanidad estaba confundiendo ya el hecho del por qué servía esta serpiente de bronce. Y así vemos como Ezequías hizo lo recto delante de Dios. Además de todo esto, recordemos que Asiria, ¿no? Había tomado Israel y también Judá, ¿no? Y pedía tributos al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, pero Ezequías se rebeló, no haciendo caso a lo que decía el rey asirio. Y dice que también el reino de Judá, dice que hirió a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Vemos aquí como cuando tú estás con Dios, cuando Dios está de por medio, cuando tú haces lo recto delante de Él, Dios
te abre los caminos, te da oportunidades, te da victorias, ¿no? Entonces, eh, entonces una acción, ¿no? En la teoría de la física dice, ¿no? Una acción conduce a una reacción, ¿no? Acción, reacción, esa es la ley de la física, ¿no? Y aquí podemos ver que también una buena obra o hacer lo recto delante de Dios, servir a Dios, también va a causar una reacción o un efecto, ¿no? Y este efecto es la gracia del Señor Jesucristo, ¿no? La soberanía y gracia del Señor Jesucristo en este tiempo, ¿no? La gracia de Dios, ¿no? Ahora, vayamos al versículo 9, capítulo 18, versículo 9, dice así: caída de Samaria, dice. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Osías, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria, y la sitió y la tomaron al cabo de 3 años. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Osías, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado, ni había puesto por obra, ¿no? Veamos que por un lado, ¿no? Vemos cómo Ezequías hizo lo bueno, pero por otro lado vemos que Oseas no había hecho no había hecho lo bueno. Dice que había hecho lo malo, no tanto como los anteriores reyes, ¿no? Pero igual seguía haciendo lo malo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que había pasado? Que a causa de esa maldad que hace Oseas, a causa de ese pecado, causó que los que vivían en Samaria fueron llevados cautivos, dice, ¿no? Cautivos, ¿no? A Siria. Y estas son las consecuencias del pecado, ¿no? Cómo ya se empieza a desunir una nación, ya cómo se empieza a desunir un pueblo, se lo llevan cautivos a otro lugar. ¿Y qué quedaría de esa ciudad, no? Vamos al versículo 13, capítulo 18, versículo 13. Dice así el título, ¿no? Sennacherib invade a Judá. Dice: a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa de Asaph, canciller. Vemos aquí, habla, ¿no?, el rey Ezequías sobre un pecado, y dice que yo he pecado, ¿no? Y entonces sabía que a causa tal vez de ese pecado, que iban a perder si entraba a una guerra entre el reino de de Judá contra el reino de Asiria, ¿no? Y es por eso que lo que hace Ezequías es negociar. Y entonces, qué es lo que hace? Es: voy a entregarte una cantidad de dinero, una cantidad de oro, ¿no? Y eso es lo que hace el rey Asiria, y le entrega al rey,
el rey Ezequías le entrega eso al rey de Asiria. Y vemos que en acá ya el rey de Asiria ya no es Salmanasar, sino ahora es el rey Sennacherib. ¿En qué tiempo pasa esto? A los 14 años del rey Ezequías, o sea, es decir, a los 17 años del reinado de Oseas. Vamos al versículo 19 del capítulo 18 de Segunda de Reyes, dice así. Y les dijo el Rabsacés: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Y aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y le traspasará. Tal es el faraón rey de Egipto para todos los que en él confían. Y si me dices, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado de Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraremos en Jerusalén? Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. ¿No? Cómo viene Rabsacés, ¿no? Y habla con Ezequías, ¿no? Le habla en qué confianza tiene Ezequías, o en dónde está su confianza de Ezequías, ¿no? O porque habla confiadamente, ¿no? Ante el gran rey de Asiria, ¿no? ¿Acaso él está apoyado está muy confiado en Egipto o está muy confiado en Jehová? ¿En quién está confiado? Esta es la pregunta que se hace el Rabsacés. Vamos ahora al versículo 26, dice así. Entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros no lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsacés les dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Acá el Rabsacés no da a entender de que él vino para hablar, ¿no? Hablar con el rey Ezequías y no a la gente que quería escuchar, porque el Rabsacés estaba hablando en el idioma arameo, y los que estaban ahí querían que hablen en la lengua de Judá. Continuamos, versículo 28, dice así. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz, y salid a mí, y como cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viña, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No hagáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaim, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano?
¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Vemos aquí como Rabsacés le reta a Dios, ¿no? Le reta diciendo, ¿no? No oigan a Ezequías, porque la confianza de Ezequías estaba en Jehová. En antes habla de Rabsacés habla que la confianza de Ezequías estaba en Egipto, pero no estaba en Egipto su confianza, sino que su confianza estaba en Jehová. Y dice, no, ¿y qué dice? A, no oigáis a Ezequías, porque Ezequías no le va a poder librar de mi mano, dice así. Mira cómo Samaria también tenía sus dioses. ¿Y acaso sus dioses no lo libraron de mi mano? Así dice, ¿no? O sea, es decir, que cuando Ezequías, cuando el rey de Asiria se estaba llevando cautivo a Samaria, ¿no? Samaria, ¿a quién acudió? Samaria acudió a los diferentes dioses, ¿no? Que se mencionan aquí, ¿no? Amad, Arfat, Ena, Iba, pero ni uno de estos pudo librarlo. ¿Por qué? Porque no es el Dios verdadero, porque solamente son dioses, entre comillas, dioses, o sea, demonios, ¿no? A los cuales adoraban los de Samaria, ¿no? Pero Ezequías, que estaba a cargo, estaba como rey de Judá, él sí adoraba al verdadero Dios y su confianza estaba en el verdadero Dios. Entonces, hasta aquí todavía no dice si el no menciona si Jehová los liberta, no menciona si Asiria va contra Jerusalén, no, todavía no se menciona. Entonces vamos a continuar leyendo para ver qué es lo que pasa, cómo Dios reacciona ante, ante este insulto, porque es un insulto, de parte del Rabsacés hacia Dios, hacia el pueblo de Israel también. Dice así, versículo 36 dice: pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaph, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsacés. Vemos aquí como el rey Ezequías ya se había anticipado y dijo: no le respondan, tal vez porque el pueblo era débil, porque su confianza en Dios no estaba como el de Ezequías. Aún así, el rey de Ezequías, su firmeza estaba en que él iba a continuar buscando al Señor, obedeciendo al Señor. Y esto es lo que aprendemos del Señor, ¿no? En este tiempo, en este día, que aunque las circunstancias se tornen difíciles, aunque insulten a nuestro Dios, aunque no veamos o nos parezca difícil ver la mano de Dios en ese momento, nuestra decisión de servir a Dios, nuestra decisión que hemos tomado en que en que Jehová es nuestro Dios y que es el único Dios, que esa decisión sea firme y que no lo cambiemos y estemos totalmente confiados en Él. Gracias, hermanos, esta es la palabra del Señor. Y, y veo que esta lectura del día de hoy no acaba ahí nada más. No está ahí, no hay una conclusión todavía, todavía falta todavía cómo responde Dios ante, ante estas palabras del rey de Asiria. Así que vamos a continuar, con la lectura, a ver cómo responde Dios. Tal vez lo menciona en el capítulo 19 o en el capítulo 20 de Segunda de Reyes. Y así que mientras tú estés con tu Biblia, tú vas a poder recorrer una gran aventura en la palabra de nuestro Señor. Y esto es en la Biblia. Amén. Amados hermanos, Dios los bendiga. Vamos a orar. Amado Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, gracias por esta palabra de bendición. Nosotros la hemos oído y nosotros ahora, Señor Dios, queremos hacerla parte de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermano.